Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos el Evangelio del día. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso, como dice ahí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestro corazón, recibamos con humildad, con sencillez, la palabra de Dios, porque tiene poder para salvarnos. Y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongamos por obra. Porque si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, nos alimentamos de ella y no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos, nos dice Santiago 1:22. Por eso, como dice allá en la primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que se mantenga activa, operante en cada uno de nosotros, que ejerza su acción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba en sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo os pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué hacer, y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 9 de septiembre del 2024. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. En Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice en la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a él vacía, sin antes hacer aquel propósito que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 6 al 11, donde Jesús, otro sábado, hace algo que estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Cuando Jesús entró a la sinagoga, ¿qué se puso a hacer Jesús? A enseñar. Nos enseña a nosotros que cada vez que vamos a la casa de Dios, que es el templo, que es la iglesia,
es que tenemos que ir con un corazón dispuesto a tener un encuentro con el Señor, a aprender, a irnos y salir alimentados por la palabra del Señor, a salir renovados, para seguir perseverando, a salir fortalecidos, a salir llenos de la gracia, a salir alimentados por el poder de Dios, por la Santa Eucaristía. Cuando ustedes y yo vamos a misa, tenemos que ir con un corazón humilde, con un corazón que reciba la palabra de Dios con humildad, con un corazón que esté dispuesto a obedecer y a practicar la palabra de Dios con exactitud, con un corazón que esté dispuesto a transmitir esa fe, a vivir esa fe, siendo siempre fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús cada día tiene algo que Él nos quiere enseñar. Y ustedes y yo, como dice el Salmo 119, versículo 130, el Salmo 119, versículo 130 nos dice que al explicar la palabra de Dios, ilumina las inteligencias de los humildes. Por eso tenemos que ir siempre con un corazón humilde, con un corazón que está dispuesto a recibir la palabra de Dios y dispuesto a practicarla. El Salmo 119, versículo 16 dice, me gozo en tus enseñanzas, en tus preceptos, en tus mandatos. Eso es la palabra de Dios para nosotros, es gozo y es alegría. Allá en Jeremías capítulo 15, versículo 16, nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, nuestro corazón se llena de alegría, se llena de fortaleza, porque la palabra de Dios en Romanos 15:4 nos dice que la palabra de Dios nos alimenta, nos da la esperanza. La palabra de Dios es ese alimento espiritual que ustedes y yo necesitamos. Nos dice por allá el apóstol San Pedro en la primera carta de San Pedro capítulo 2, versículo 2. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, cuando ustedes y yo vamos al templo, vamos a misa, no vamos a ver quién vino, cómo vino vestido. Nuestra atención tiene que estar en el sagrario, en la mesa del Señor, en la mesa donde el sacerdote oficia la misa. Ahí tiene que estar nuestra mente, nuestro corazón. A veces estamos en misa, pero estamos pensando en el trabajo, en la familia, en qué voy a hacer después, en qué hora se acaba la misa. Esa no es la actitud. Jesús se fue a la sinagoga, se fue a enseñar. Ustedes y yo tenemos que ir con una actitud, con un corazón listo para aprender. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y los fariseos por si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle. Entonces, dentro de esa sinagoga, cuando Jesús va, hay un hombre enfermo que tiene la mano seca, la mano derecha, la mano seca. Y los fariseos, que ellos no iban por aprender del Señor, sino más iban con una actitud de ver en qué se equivoca para pedirle cuentas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? A veces nosotros tenemos esa misma actitud. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Allá en Romanos capítulo 9, versículo 20, nos dice la palabra de Dios. ¿Tú quién eres para pedirle cuentas a Dios? Lo que Dios hace, todo está bien, dice en Génesis 1:31. Todo lo que Dios hace está bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Pero estos fariseos, ellos estaban ahí para pedirle cuentas. ¿Por qué curas en sábado? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? En lugar de estar con un corazón humilde para recibir la palabra que Jesús les enseñaba, entonces estaban como tomando el papel de jueces. Esto hace bien, esto hace mal. Entonces, muchos de nosotros nos sucede eso. Si vamos a la iglesia, vamos a la misa, estamos viendo a ver en qué se equivoca el sacerdote o quién hace, en qué se equivocó el coro, y como si fuéramos jueces, o en qué se equivocó el lector o la lectora.
y no con el afán de hacer una corrección fraterna, sino más bien con el afán de centrar nuestra atención ahí, en lugar de centrar nuestra atención donde tiene que estar centrada, en Jesucristo. Entonces los fariseos miraban a ver qué va a hacer, le va a curar al hombre de la mano seca o le va a dejar sin curarle. Oye, qué sábado. Y Jesús le dice al hombre de la mano seca, ponte en el medio, le pone en el centro y le dice a los fariseos, a quienes estaban ahí de jueces, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que se haga el bien o se haga el mal? ¿Que se salve una vida o se destruya? Cuando ellos estaban encerrados en su propia sabiduría, Jesús con su evangelio les invita y les enseña, y también a nosotros, que el amor y la misericordia de Dios está por encima de lo que nosotros humanamente podemos saber o pensar. Por eso en Colosenses 2:8 nos dice que nadie les esclavice en filosofías fundadas por hombres. Los fariseos no estaban ahí por aprender, sino estaban ahí por ver a Jesús en que se equivoca para aprenderle. Y cuando Jesús le dice al hombre, extiende tu mano, el hombre extiende y la mano se queda curada. Y se ponen ellos bravos y se ponen a pensar cómo es que podemos acabar con él. Entonces, a pesar de que Jesús ante ellos obra un hermoso milagro, aún se resisten en creer, igual que muchos de nosotros. Cada día que amanecemos es un milagro. No es porque ustedes y yo nos lo merezcamos. El Salmo 103, versículo del 8 al 10 dice que el Señor es compasivo y misericordioso, que no nos trata a nosotros como se merecen nuestros pecados. El Señor es tan amoroso, tan misericordioso, tan compasivo, que cada día nos regala una oportunidad de acercarnos a Él. Pero nosotros, muchas de las veces, tomamos esa oportunidad que Dios nos da como para hacer cosas que no le agradan a Dios, que nos alejan de Dios, o pensar en nosotros mismos. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer esto para mí, y para el Señor, nada. Poco o nada de tiempo le dedicamos. Y les pongo un ejemplo. Alguien puede decir, yo sí le dedico tiempo al Señor. Te dedicas a orar, como dice Mateo 26:41, diariamente por lo menos 1 hora, a leer la palabra del Señor. Entonces, hay que analizarnos a nosotros mismos, porque a veces somos buenos jueces para juzgar a los demás. Romanos 2:21 dice, tú que instruyes a los demás, a ti mismo no te instruyes. Y nosotros siempre estamos buscando a ver quién se equivoca en qué para según corregirle. Y muchas de las veces no queremos ni corregir fraternalmente, sino con el afán de yo engrandecerme a mí mismo. Y no es de engrandecernos a nosotros mismos. Como dice Juan 3:30, es preciso que nosotros vayamos disminuyendo y que Jesús, Él sea engrandecido, que Jesús sea anunciado, como dice en Filipenses 1:18. Lo importante es que Jesús sea anunciado, que su evangelio vaya llegando a nuestros corazones y quede allí sembrado y nosotros demos fruto. Y estos fariseos tienen esa actitud de ser como los jueces, como estar ahí de espectadores. Y cuando Jesús hace el milagro, ellos no se maravillan y dicen, oh, bendito sea Dios, alabado sea el Señor, acaba de curar a este hombre, a este hermano que tenía la mano seca, bendito sea Dios. No dicen eso, sino más bien se ponen bravos y empiezan a buscar la forma para matarle. Imagínense. Por eso cuando ustedes y yo apreciemos el regalo de Dios que nos da la vida cada día, aprovechemos de esa oportunidad para acercarnos más al Señor. Y no endurezcamos más nuestro corazón. Pidámosle al Señor, como dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, que sepa amar la justicia, la verdad, que sepa amar
con el amor que Cristo nos ama. Jesús en Juan 15:12 nos dice que nos amemos los unos a los otros. Y en Juan 15:13 nos dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús aquí les pregunta, ¿qué es bueno, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pidámosle al Señor que por cada milagro que vemos en nuestra vida, aunque nosotros no nos merecemos, por cada milagro que vemos, que vivimos cada día, pidámosle al Señor que nuestra poca y débil fe vaya creciendo. Alimentémonos de la palabra del Señor cada día para que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene de la predicación, que es la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo del 4 en adelante nos dice, y desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia. Lo que le sucedía a los fariseos y lo que nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos despreciado la riqueza de bondad de Dios? Es que Dios es bueno, Dios perdona y hago nomás tal cosa. Hemos despreciado la riqueza de bondad de Dios, de paciencia. Vivimos como si no fuéramos a morir. Porque pensamos que vamos a vivir muchísimo tiempo. Y muchos de nosotros no nos convertimos. ¿Por qué? Muchos de nosotros hemos endurecido nuestro corazón. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no castiga. Y decimos, vemos a los demás que hacen el mal. O si ellos que hacen el mal viven bien, pues yo también. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que Dios no se tarda en castigar a los desobedientes. Él utiliza de todo ese tiempo, de su paciencia, para que se conviertan. Entonces, el Señor nos da cada día la oportunidad de convertirnos de nuestro duro corazón y acercarnos al Señor con un corazón humilde. O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Nosotros necesitamos entender que esa bondad de Dios nos tiene que impulsar a la conversión, que esa bondad de Dios que nos regala un día más de vida, que tenemos que acercarnos cada día a Él, amar nuestra vida, esa bondad de Dios que nos regala un hogar, una familia, que tenemos que cuidar de nuestra familia, de cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestro hogar. Y no porque lo tengamos todo, vivir como si Dios no existiera. Eso no es correcto, mis hermanos. Dios tiene que estar siempre, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Juan 15:5 nos dice, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. O desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza de nuestro corazón, porque nosotros queremos vivir muchas de las veces una vida sin Dios. Hemos endurecido nuestro corazón. Y por esa dureza de nuestro corazón, nos dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas acumulando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo. Y cuando ustedes y yo nos ponemos de tercos, nos ponemos de necios y no queremos escuchar la palabra de Dios, dice que vamos acumulando la ira de Dios para el día del juicio.
Cuando a pesar de escuchar la palabra de Dios que se nos predica con capítulo, con versículo, no queremos escuchar, no queremos creer, endurecemos nuestro corazón. Estamos acumulando para nosotros la ira de Dios. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas acumulando contra ti ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen la gloria, honor e inmortalidad. A los que busquen el bien, honor e inmortalidad. Vida eterna, mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera. Tribulación, angustia sobre toda alma humana que obre el mal. Otra vez, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. Entonces miren cómo dice el versículo 8, Romanos capítulo 2, versículo 8. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal. Muchos de nosotros cuando pasamos tribulaciones y pasamos pruebas deberíamos de examinarnos y decirnos a nosotros mismos, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo que hago le agrada a Dios? ¿No será que esta tribulación que yo estoy pasando, no será que algo que yo mismo planté, yo mismo sembré? Porque Gálatas 6:7 dice, de Dios nadie se burla, lo que uno siembra, eso cosecha. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente, o sea, de los conocedores de la palabra de Dios y también de los griegos, de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Y alguien podrá decir, bueno, los que conocen del mensaje de Dios, está bien, Dios les va a juzgar según su capacidad de conocer la palabra de Dios y poner en práctica, pero ¿qué tal de los que no conocen de la palabra de Dios? Vamos al versículo 14. Romanos 2, 14 y 15. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismos, son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza. Entonces, a quienes conocemos la palabra de Dios, Dios nos va a juzgar según nuestro conocimiento de la palabra de Dios y según cómo lo pongamos en práctica. A los que no conocen de la palabra de Dios, les va a juzgar según su conciencia. Ahora, no hay excusa para que ustedes y yo decir, es que yo no sabía. Siempre en la iglesia se predica la palabra de Dios, en la misa se predica la palabra de Dios, el evangelio del día está todos los días, entonces no hay excusa para nosotros decir, es que yo no sabía. Dios sabe que ustedes y yo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprovechar que nos aproveche la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4 del versículo 1 en adelante dice, hermanos, pues no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros resulte que llegue rezagado. Entonces nos dice la palabra de Dios que temamos pues no sea que permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en el reposo, o sea, de entrar en el cielo, alguno de nosotros resulte que llegue rezagado.
alguno de nosotros resulte que quede descalificado. Por eso tenemos que buscar del Señor todos los días. Como dice el versículo 2, Hebreos 4:2, dice, también nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos. Entonces nosotros, a través de la palabra del Señor, hemos recibido y recibimos todos los días la buena nueva, la buena noticia. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó. Ese es el problema, porque la palabra que oímos no nos aprovecha muchas de las veces, porque la palabra que escuchamos nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque la palabra de Dios que escuchamos cuando vamos a misa, cuando salimos se nos olvida. Muchos dicen salimos lo mismo, porque no ponemos nuestro corazón, sino estamos solamente con nuestra mente ahí y nuestro corazón está en otro lado. Nuestro corazón tiene que estar abierto para que la semilla que es la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en Lucas 8:11, sea allí sembrada y que la palabra de Dios nos aproveche, que nos sirva de provecho. También nosotros hemos recibido la buena nueva, lo mismo que ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que la escucharon. Entonces, no nos aprovecha muchas de las veces porque no dejamos que esa palabra de Dios profundice en nuestro corazón, porque no dejamos que nos golpee. Jeremías 23:29 nos dice que la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. ¿Y por qué muchos de nosotros decimos, pero yo no puedo ponerle en práctica la palabra de Dios? Porque en cuanto la escuchamos estamos pensando. No pensamos, ¿qué me dice el Señor a través de esta lectura? ¿A qué me invita el Señor a través de esta lectura? Si no estamos pensando, esto debe de escuchar fulano o fulana, ellos deben de escuchar eso. Entonces, por eso a nosotros no nos aprovecha, porque estamos siempre actuando como jueces. Hebreos 3:7 dice, por eso como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy hemos escuchado la palabra del Señor, no endurezcamos nuestros corazones como los fariseos que estaban solamente por ver si Jesús hacía o no hacía, y cuando Jesús hizo, ellos no se alegraron, no le alabaron a Dios ni le dieron la gloria, sino que buscaban la forma de matarle a Jesús. Y en el versículo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo. Nos advierte San Pablo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo. ¿Cómo será? ¿De qué estará hablando? Dice que no haya entre nosotros un corazón malo e incrédulo, que le aparte del Dios vivo. Dice, cuidado hermanos, que no haya un corazón malo e incrédulo. Cuando ustedes y yo tenemos un corazón incrédulo, ¿qué sucede? Nos hace apartar del Dios vivo, cometer pecado de apostasía, y ese es pecado mortal. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Por eso nuestro corazón tiene que estar siempre con una humildad, dispuesto a recibir la palabra de Dios. Dice Hebreos 3:7, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Los fariseos endurecieron sus corazones e incluso intentaban matarle a Jesús. Que eso no nos suceda a nosotros. Que si hoy escuchamos la voz del Señor, le abramos nuestro corazón al Señor y le digamos, Señor, aquí estoy toda mi vida, haz conmigo lo que tú quieres. Yo quiero vivir para darte la gloria, para darte la honra a ti, Señor Jesús. Amén.
Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de vosotros con toda su riqueza. Les envío un fuerte abrazo. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, por las necesidades de nuestra familia y por las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena noticia, la buena nueva a más personas. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.